Vengo de andar los caminos y siento muy hondo tu tierra, Uruguay. Traigo historias y leyendas de cielos azules, de mares y espuma, de arena y de sal. Eres pequeño en el mapa, corazón al viento, destino de mar. Es guerrera tu memoria, de Artigas proclama, del indio la llama de la libertad. Azul de sueños, blanco de pureza, esta es mi bandera, que añoré mil veces en lejanas tierras. Presenta este programa en Florencio Hernández. Somos la Casa del Tractor, con una amplia variedad para todos los requisitos. Iseki japoneses usados, reacondicionados, de 15 a 40 HP. Dongfeng, excelente relación precio-calidad, de 25 a 90 HP. Y ahora la nueva línea de tractor Steam, alta calidad y tecnología superior, origen Corea. Florencio Hernández en San Jacinto y El Maldonado, ruta 39 km 11. Visite nuestra página web www.florenciohernandez.com. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El gusto y el placer inmenso, como siempre, de estar compartiendo nuestro programa desde adentro, recorriendo las principales fiestas del país. Cuando hablamos de Horacio Arredondo, ¿cuánto sabemos de su vida, de su historia y de la importancia que tuvo en nuestro país? Bueno, precisamente Eduardo Ernequian nos ha enviado un video que se exhibe por primera vez en televisión, del cual vamos a compartir parte de este documental tan importante que realizara. Vamos a compartirlo en 3 secuencias. Esta es la primera entrega donde nos habla precisamente de Horacio Arredondo. ¿Sabés quién fue Horacio Arredondo? No. Ay, me mataste. No sé. No, pero lo leí recién ahí. Y dije, voy a seguir leyendo, pero no sé qué te decimos las cosas, no tengo ni idea, ¿vos sabés? Ahora que me decís, sí, fuimos a la Fortaleza y lo vimos escrito por varios lugares y bueno. Me parece que fue uno de los fundadores del parque, uno de los impulsores, ¿no? No. ¿No sabes? No. No, eso sin ni idea. Sinceramente, no le voy a mentir, no. ¿Es un militar o es un músico? ¿Qué es? ¿Por qué le pasamos tan rápidamente por encima a nuestra historia? Uruguay tiene un sinnúmero de hechos, acontecimientos y personalidades que forjaron el país que hoy somos y que solo perdura en la memoria de unos pocos. Darle el valor que les corresponde y tenerlos presentes fortalecerá nuestro carácter y nuestra identidad. Tras los pasos de este soñador y pionero, también vamos tras nuestros propios pasos. Horacio Arredondo nació en Montevideo el 23 de abril de 1888. Hijo de José Horacio Arredondo y María Navas, fue el primero de 3 varones.
Era bisnieto de Manuel Arredondo, que había llegado a Montevideo en 1795, proveniente de Zamora, en Castilla la Vieja. Arredondo es una figura muy especial en Uruguay. Una fuerte voluntad, una visión de futuro muy especial. Un hombre de un periodo optimista de la historia, fines del siglo XIX, comienzos del XX, en la cual muchas cosas eran posibles de realizar. Vasco grande, inquieto, muy enérgico en su manera, en su expresión, muy espontáneo también. Y se da la paradoja muy llamativa, que todos quienes lo conocieron, especialmente la gente que trabajó con él en Santa Teresa, en San Miguel, todo el proceso de restauración, lo adoraban. Escritores e investigadores han dejado testimonio de su vida, más que nada, a partir de su juventud. Pero ¿cómo fue su niñez? La infancia de mi abuelo fue una infancia muy linda, a pesar de que cuando él tenía 7 años su mamá murió. El padre llevó a 2 hermanas de su madre y a su abuela, la mamá vieja, como le decía él, para que lo criaran. Ellos vivían al principio en la calle Arapey, casi Paysandú. Mi bisabuelo era tesorero general de la Nación y su hermano mellizo, Platón, era el contador general de la Nación. Cuando él tendría 10, 12 años, mi bisabuelo, que era fundador del Club Uruguay, cruzó la Plaza Independencia para llegar hasta su casa, que la calle Arapey es lo que es hoy Convención. Y había un lotero que vendía aquellas tiras de lotería que usted podía comprar 1/10, la mitad de la tira, toda la tira. Era una noche de mucho frío en invierno y el lotero lo persiguió para que se lo comprara porque siempre era cliente de él. Resultó que sacó la lotería, pero una lotería muy importante. Y con eso se hizo su casa quinta en la avenida Garibaldi, donde hoy está el Sanatorio Casmu. Una casa enorme, con 2 patios, jardín que llegaba hasta la Presidente Berro y tenía una pajarera enorme, tenía animales, chivitos o todo ese tipo de cosas para entretener a los gurises. No es difícil imaginar que el contacto con tanta naturaleza en su propia casa haya despertado en el joven Horacio su deseo de saber más y conocer sobre animales y plantas en su hábitat natural. Fue un colegio de las señoritas Lagomarsino, después fue al seminario y ahí en el seminario, cuando tenía 10 años, fue que le pegaron un pelotazo jugando al fútbol. Uno de sus ojos quedó muy averiada, la córnea, y en aquel tiempo el doctor de Micheri y el doctor Salterain, que eran los médicos, le recomendaron que no podía seguir estudiando la carrera de arquitectura como él quería. Entonces, él fue que decidió mandarlo a una estancia de una de las amigas más queridas de su señora para que hiciera una experiencia en el campo. Es así que Horacio pasa año y medio en el establecimiento de Martínez Buela, desempeñando todo tipo de tareas. Al comprobar su padre el gusto por el trabajo rural, decide arrendarle un campo. La vida del campo lo fascinó tanto que él después
don José Horacio, que así se llamaba el padre, le arrendó 600 cuadras en Canelones, ahí cerca del arroyo de las Piedritas. Y él trabajó en esa estancia durante un tiempo, pero no todo fue rosas. Él vivía solo, el padre iba los fines de semana a ver cómo estaba, él lo iba a buscar en el Brec, a la estación de ferrocarril, pero después cuando volvía, él estaba solo ahí, tenía 15 años. Un día los peones le avisan que había llegado una caballada grande con tipo un ejército y era Manduquiña. Manuel Manduca Carabajal fue un coronel colorado del ejército oficialista que en mayo de 1897, en la batalla del Maturrango, Cerro Lechiguana, derrotó a los revolucionarios blancos en el departamento de Rocha. Le cortó todos los alambres de la estancia y se le apropió del ganado para carnearlo y de la caballada. Y él se presentó y le dijo quién era, y resultó que este Manduca conocía a José Horacio, su padre, entonces mandó parar todo lo que estaban haciendo. Y esa casualidad de que Manduca conociera a su padre, tal vez le salvó la vida, pues el coronel no era hombre de andarse con vueltas. Le permitió sacar parte de la caballada y le aguantó alguna que otra insolencia. Cuenta el propio Horacio que por primera vez veía a un hombre estaqueado. Estaba suspendido en el aire en unas altas estacas sujetas por sobeos en cada mano y en cada pie, y pedía que lo mataran. Viendo sus buenas disposiciones, le pedí que liberara al prisionero. Se puso serio, me miró duramente y dijo: «Es un espía». Yo insistí: «Espóselo, coronel, átelo a un árbol, póngalo en el cepo, pero me permito rogarle que no lo tenga así». Volvió a mirarme, pero ya con mirada amable me respondió: «Se ve, mocito, que usted es pueblero. Todavía no ha hecho las patriadas. Debí degollarlo, pero con la estaqueada me basta, pues quedará descoyuntado para el resto de esta vida». Al fin se retiraron, pero el campo les quedó desierto porque entre 2.500 caballos que traían y todo el ganado que mataron, liquidaron todo el pasto y los potreros quedaron solo en tierra. Pero no terminarían ahí las vicisitudes del adolescente Horacio. Es así que, reuniendo las pocas reses que le quedaban y no teniendo una gota de pasto para darles de comer, arrendó un campo vecino de una persona que se lo ofreció, sin decirle que tenía el mío, que es ese yuyo, diríamos, o ese pasto, no sé, que produce meteorismo en los animales. Resultado, se murieron todos. Bueno, aquí ya tenía 16, 17 años y su experiencia en el campo en realidad había estado asignado por los avatares históricos de la vida, no porque él no lo hubiera defendido con experiencia. En 1906, ya en Montevideo, se incorporó al recientemente creado Ministerio de Trabajo e Industrias e Instrucción Pública, como auxiliar, pasando en un corto periodo de tiempo a comisiones gracias a su capacidad. Y es ahí que pasa a trabajar en un empleo público. Yo sé que él muchas veces decía que
se lamentaba que un empleo público. Lo que pasa que no es que él dijera que el empleo público es de menor calidad o de mayor calidad. Él quería seguir estando en el campo y lo añoró toda la vida hasta que se murió. Porque mi tío después se dedicó al campo y él fue a los dos establecimientos que él tuvo. Y él siempre que salíamos a caballo y a recorrerlo, añoraba no haber tenido una estancia para él mismo. Era en Buenos Aires una madrugada que con mi guitarra iba a trabajar, cuando en una esquina todas despeinadas, como a esa muchacha tuve que enfrentar. ¿Cómo anda Uruguay? ¿Cómo anda ese pago gaucho? Ese país que es como estar en nuestro país, que también nos han recibido cada vez que hemos tenido la suerte de andar por ese territorio. Si Dios quiere, el 9 y 10 de diciembre se hace nuevamente esta gran fiesta de el abrazo de las culturas, donde Hugo Gadea y un montón de criollos hacen una patriada grande para hacer un encuentro gaucho, para donde la tradición siga vigente día a día. Nosotros, o mejor dicho, quien le habla, Germán Montes, el sábado 9 será el responsable, entre tantos otros cantores, de llevar un poco de música para todos ustedes. Así que no se olvide, 9 y 10 es la fiesta, sábado y domingo. El sábado 9 estará quien les habla, Germán Montes, cantando en el abrazo de las culturas. Un abrazo y hasta ese momento. 13 y 14 de enero, Sociedad Fomento 33, Fiesta Nacional del Recado. Sábado 13, pruebas hípicas, concurso de redomones, domador de estancia, fogones, campamentos, escenario con payadores y figuras del canto nacional. Domingo 14, por la mañana pruebas de rienda, por la tarde rueda internacional en Basto, el jinete trae el potro, no paga por participar, primer premio 80.000 pesos. Rueda en pelo a criterio de la organización. Entrega de premios. No te lo podés perder. Fiesta Nacional del Recao. 13-14 de enero. Sociedad Fomento de 33. Organiza Mario Padula. Por informes 099-444-851. Desde que entré a tu universo y me perdí en tu mirada. Eleber Rodríguez, una de las mejores voces del canto popular, celebra 40 años de canciones. Hechos en las cortinas de gasa. De los del pueblo a la tocata, viernes 8 de diciembre a las 21 horas en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre. Pretil de tu ventana. Eleber, 40 años, anticipadas en venta en Habitat, Red Pagos, Ticantel y Tienda Inglesa. Apoyan Coparte y fans de la música. En 1910 comienza a cumplir uno de sus sueños, recorrer el Uruguay. Al mismo tiempo, y a pesar de su problema de visión, va convirtiéndose en un lector incansable. Primero los clásicos, para pasar de lleno a libros sobre nuestra historia, arqueología, flora y fauna. Todo el mundo coincide que dice que era un incansable lector. Y ese fanatismo por la lectura le llevó a tener un conocimiento y una cultura general muy típica de esa época. En 1912, Arredondo se casa con María Celiadeque y pasa a residir con su esposa en la casa de la calle Garibaldi. Además de ser muy bella, fue una compañera ideal para un hombre que siempre estaba persiguiendo sueños. Tocaba el piano y cantaba. Le respetaba en sus interminables horas de estudio y trabajo. Y siempre lo esperaba durante sus largas ausencias por los viajes al interior. Supo vivir junto a su marido y sus hijos en la fortaleza de Santa Teresa cuando no había ninguna comodidad para eso, cumpliendo con las tareas hogareñas, con lo poco que se conseguía en ese tiempo y en ese lugar. Ella fue muy buena compañera, una excelente compañera, porque hay que ver
en las condiciones que estuvieron cuando llegaron a la fortaleza de Santa Teresa al principio. Dormían en lo que es la capilla y el cuarto del cura, y era una vida muy cruel, muy cruda. Habían puesto una tarima en el piso para que, como era de tierra, no le llegara la humedad. Y después el techo de zinc estaba atado con cinchas, con piedras que cuando había viento se levantaban. Y sin embargo mi abuela dedicadamente instaló su cocina, instaló el baño, hizo hacer una estufita a leña. Era increíble cómo ella en poco espacio y con pocos elementos le creaba el hogar que él necesitaba para crear. Hay una pequeña casa que utiliza él y su familia, y vamos a ser sinceros, Santa Teresa en ese momento era un lugar dejado de la mano de Dios. Y no había nadie, y él vivía perfectamente, estaba feliz ahí, confundiéndose con el paisaje, disfrutando de las plantas, conociendo, descubriendo, porque eso es otra de las facetas de Arredondo, es decir, no solo lo que él aporta, sino lo que descubre. Era un individuo que era tan inquieto que en todos los lugares donde anduvo se preocupó permanentemente de además recorrer, conocer, y eso fue muy típico de él. En ese sentido es que yo digo que es una figura muy de su tiempo. Es decir, es un tiempo en el cual no podemos hablar de títulos, podemos hablar de conocimiento y de conocimiento general. Por eso hablamos de cultura. Poseía un gran sentido del humor, era muy irónico y tenía como una especie de radar para fotografiar a las personas y hacer juicio de ellas, ¿no? La prueba de su sentido del humor y su ironía resalta en alguno de sus escritos. También desistí de traer del parque de Anchorena los jabalíes, que fácilmente hubiera podido obtener de su propietario, don Aarón Anchorena. Pero los notorios perjuicios que han causado en las sementeras de su predio y en los linderos me llamaron a la realidad y me abstuve de solicitarlos. En cambio, para consolarlo, suelo enviarle cazadores interesados en su captura con armas de fuego. O en este otro, cuando habla de sus peripecias para conseguir ganado criollo. A los pocos años, para evitar el peligro de consanguinidad, obtuve otra puntita. Se trataba de un establecimiento situado en Arroyo Malo, 33, perteneciente a un hacendado ribero, criollo 100%, pero quizás algo anormal, pues su criollismo lo llevaba al extremo de hacer rondar el ganado por sus hijos e hijas para arrocinarlo, o sea, amansarlo, sacando los excesos de ganado viejo. A sus hijos los tenía vestidos de chiripá, y loco lindo. Tenía en sus casas, con el peligro consiguiente, 2 cruceras que había criado guachas con leche. La producción la mandaba a las carnicerías de 33, donde los adquirí, pues todas las gestiones que hice para comprar directamente fracasaban. Era tan raro que a las cruceras las alimentaba con leche y ratones, mansas, pero con el enorme peligro consiguiente para él y sus familiares, ya que pisarlas inadvertidamente en esa promiscuidad de vida era lo más fácil. Un año después, nace su primogénita María Celia Marta, muy compañera del padre en sus recorridas por las obras. En realidad, con la que tuvo su más gran afán fue con mi madre, porque mi madre lo acompañó desde que tenía 12 años. Ella iba, cuando llegó, unas vacaciones julianas, como decían antes, recorrían a caballo todos aquellos arenales, porque era pura arena. Bueno, mi madre se ponía una vincha, un gorro, para que sus pelos no la molestaran, y salía a andar a caballo con él. En 1916,
nace su hijo José Miguel, y para ese entonces ya era director de oficinas y marcas de fábrica y de comercio. Fue ahí que, junto con mi tío, en los veranos, que era cuando pasaban más tiempo, en el año, creo que fue 30, por ahí, juntaron toda la colección de puntas de flechas, de boleadoras, de picas, de pedazos de olla, que estaban en un principio en la cuadra de la fortaleza, en vitrinas que llegaban del principio al fin de la cuadra. De las dos manos, de las dos paredes estaban llenas, era una colección inmensa. Y llegamos al año 1917, donde Horacio Arredondo, junto a su amigo César Ferreira, se encamina hacia un nuevo destino. Queríamos conocer Rocha, visitar el Palmar de Castillos, la Laguna Negra, el litoral atlántico inmediato y la fortaleza de Santa Teresa, cuya silueta conocíamos por los dibujos de Masquelés y por el breve relato totalmente sombrío del doctor Luis Melián Lafinur de su estada allí por el año 1881. Según vaticinaba este último, pronto va a desaparecer el fuerte de Santa Teresa, dejando en las páginas de la historia la estela de sus desgracias y las glorias de las que ha sido teatro. Dice que desde niño le gustaba cabalgar y salir a recorrer. Y prácticamente había recorrido a esa altura todo el Uruguay. Había andado por todos lados y le quedaba este rinconcito del este, de Rocha. Y se vinieron. Es increíble, pero los viajes de Montevideo a Santa Teresa en esa época, ¿saben cuánto duraban? Duraban 3 días. Pensemos, cuando él llega, es ir a un lejano este totalmente alejado. Era más fácil llegar del sur de Brasil que desde Montevideo a este lugar. Para pasar el arroyo Chafalote había que dejar el auto, pasar con un bote y tomar otro auto. Porque no había puente. Eso es lo que tuvo que hacer Baltasar Brum cuando vino a visitar el lugar. ¿Y qué fue lo que vio y lo que sintió el propio Arredondo al enfrentarse por primera vez con aquella fortaleza en ruinas? La impresión que recibí del arcaico monumento fue profunda. Aquella obra del hombre, que tanto decía de su capacidad de crear, abandonada en la inmensidad de los campos despoblados, entonces en esa parte ni siquiera con alambrados, estaba amenazada de ser sepultada por las arenas, cuya obra arrolladora me pareció muy difícil de contener. Me sugirió de inmediato la realización de 3 propósitos: escribir su historia, realizar su restauración y contener las dunas con plantaciones apropiadas. Comencemos que él la visitó en 1917, ya con conocimientos, porque había sido tratada de recuperar como cárcel en 1895, y encuentra una fortificación enterrada entre los médanos o sumergida en vegetación. Parece un sueño de locos tratar de recuperar en una zona alejada, casi despoblada, un edificio histórico importante. Pero precisamente ahí está la importancia de la voluntad del hombre. Él vio las posibilidades y las instrumentó. Bueno, vino y quedó impactado. Cuando vio esas ruinas de piedra, lo que se veía de piedra, porque ya parte de la fortaleza estaba tapado por las arenas. Hay que pensar lo que habría sido el movimiento de arenas para llegar a la altura de las murallas de la fortaleza y pasarle por arriba. En 1919 logra interesar en su proyecto al presidente Baltasar Brum, con quien lo unía una gran amistad. El presidente viajó con toda una extensa comitiva. El viaje se realizó en ferrocarril hasta San Carlos y desde allí en los autos Ford. Arroyos crecidos, malos pasos, peludos, se sucedían en el camino. Pero las autoridades habían dispuesto policía, tropa y cuarteadores para ayudar. Frente a todo eso que parecía volver en sueño algo totalmente imposible,
el entusiasmo que él mostró en realizar la obra y los planes que planteó realizables, lo convirtieron en un elemento atractivo para un país que estaba tratando de desarrollarse. Él no planteaba, vamos a recuperar un edificio viejo. Él decía, recuperamos parte de la historia del país, recuperamos un atractivo turístico, pero aparte vamos a realizar al mismo tiempo, no ni antes ni después, un parque. Un parque que en el caso de Santa Teresa va a tener flora exótica. ¿Qué logramos con eso? Por un lado, fijar los grandes médanos que rodean la fortificación. O sea, logran mantener la fortificación. Pero por otro lado, crean un atractivo para los turistas que con sus aportes van a permitir que ese trabajo siga realizándose sin que al Estado uruguayo le salga caro. O sea, desarrollo sustentable. Estamos hablando de la década del 20, no del 2017.